Estamos con el viceministro de Políticas de Industrialización, Gustavo Jáuregui, a quien le agradecemos mucho la gentileza de acompañarnos en este arranque de tarde de jueves. ¿Cómo está, viceministro? Buenas tardes, Diego Montaño lo saluda. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y un gusto estar nuevamente en tu programa y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, viceministro. Hablábamos en el arranque del programa con Osvaldo Barriga, de la Cámara de Exportadores, con Rolando Kempf, presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, y lanzaban algunas ideas. Hablaban, por ejemplo, de un denominado Plan Marshall después de estos 53 días de bloqueos que han afectado sobre todo al Departamento de La Paz, pero a la industria nacional en sí. ¿Cómo reciben esto desde el gobierno? No sé si ustedes ya tuvieron acceso a más datos de esta propuesta del sector empresarial e industrial. Bueno, definitivamente creo que estamos conscientes todos, por supuesto desde el gobierno nacional también, cuáles han sido los daños que ha causado justamente esos 50 días de bloqueos. Son cerca de 3.000 millones de dólares de afectación a la economía nacional. Por supuesto, ha afectado el tema de, se ha roto la cadena de suministros, se ha impedido poder generar normalmente nuestro comercio exterior, lo cual también ha impedido la generación de divisas. Todo esto, y por supuesto, hemos estado en contacto permanentemente con las diferentes organizaciones empresariales, llámese Federación de Empresarios Privados de Bolivia, también con los empresarios de La Paz, con las diferentes cámaras y definitivamente algo que también lo ha expresado nuestro presidente Rodrigo Paz es que por supuesto que se va a trabajar en dos vías. Por un lado, es el tema de generar un plan de emergencia ante la crisis, porque lamentablemente estos 50 días han generado una crisis particular. Entonces, ante esa crisis particular, lo que hay que generar son medidas de corto plazo que puedan ir a coadyuvar justamente en la reactivación del aparato productivo. Esa es una primera línea. Y la segunda, que tiene que ver, y lo ha mencionado también nuestro presidente, tiene que ver con medidas estructurales, que esas sí son de mediano y largo plazo, las cuales ya veníamos trabajando desde el inicio del gobierno y ahora lo que hay que hacer es poner un poco de pie en el acelerador, generar justamente esta normativa, básicamente tiene que ver mucho con legislación en esta segunda parte, entonces trabajar en ambas vías. Ya el presidente ha solicitado a los diferentes ministerios trabajar en estos planes de emergencia que tienen que ver con medidas de corto plazo rápidas para poder justamente reactivar la economía, volver a dinamizar. Los diferentes sectores han sufrido, los exportadores, los industriales, el área comercial, es decir, son muchos sectores que lamentablemente, por supuesto, han sufrido estos 50 días de bloqueo y lo que tenemos que hacer es generar justamente certidumbre a la población de que se está trabajando y que se van a implementar medidas de corto plazo. En ello, nuestro ministerio, particularmente el Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua, y por mandato de nuestro ministro Oscar Mario Justiniano, ya venimos trabajando con los diferentes viceministerios para generar ese plan de emergencia, porque es cada sector que tiene que ir viendo cómo va a coadyuvar con algunas medidas de corto y mediano plazo para poder generar justamente nuevamente esta dinámica. Esto tendrá que ver como por ejemplo con la estabilización del precio de los alimentos. Para ello ya se han ido implementando algunas medidas, específicamente con el tema de la estabilización del precio del pollo, de la carne y algunos otros alimentos que, por supuesto, han incrementado en sus niveles de precio por el tema de la ruptura de la cadena de suministro y que lo que hay que hacer es coadyuvar para que los niveles de inflación no sean tan altos y se vaya estabilizando el nivel de precios de la canasta familiar. Esa es una primera instancia y también vamos a articular con los diferentes sectores industrial, comercial y exportador con los que ya hemos estado en diferentes instancias en las que se van generando justamente estas propuestas. Lo bueno, y eso te lo menciono, Diego, y seguramente lo han mencionado quienes me han antecedido, es que los diferentes sectores agremiados
pues ya han ido trabajando también en algunas medidas que proponen al gobierno. Entonces eso nos ayuda. Tenemos que recibir esa retroalimentación por parte de quien vive el día a día en su sector y, por supuesto, a partir de esa articulación poder generar las medidas que coadyuven con reactivar su dinamismo. Sin embargo, viceministro, había, diríamos, una alerta por parte del sector empresarial y no solo con nuestros entrevistados. Recogíamos algunas declaraciones, por ejemplo, del presidente de los avicultores, que decía no hay diésel y por eso no puede llegar el pollo, no puede salir el pollo de Santa Cruz. Si bien no es algo que depende de su cartera de Estado, pero no sé si ha hablado con sus colegas viceministros o cuál es la información oficial del por qué no hay diésel, que esto sobre todo está afectando al sector productivo, porque Osvaldo Barriga nos hablaba que cerca del 60% del parque automotor está parado en los surtidores buscando diésel o gasolina, viceministro. Sí, justamente entendemos que por los diferentes bloqueos que ustedes bien saben han superado incluso hasta más de 90 a nivel nacional, pues lo que han generado justamente es la imposibilidad de que esa cadena de suministro vaya proveyendo regularmente a las diferentes regiones del país. Entendemos, como tú bien lo dices, no es un tema de competencia nuestra, sin embargo, hemos estado articulando para ver de poder trasladar también este tipo de preocupaciones a los diferentes ministerios, en este caso al Ministerio de Hidrocarburos, quien por supuesto está realizando todas las acciones, entendemos, para poder regularizar la provisión tanto de diésel como de gasolina, para que además ya no hayan este tipo de filas, largas filas que vemos hoy en las diferentes ciudades. Y, por supuesto, lo más importante, el tema productivo pueda contar con la provisión requerida de los diferentes combustibles, en este caso diésel, para su regular operación. Entendemos que se está estabilizando, hay un periodo de estabilización, esperemos que eso sea, por supuesto, lo más corto posible, y en lo que tenga que ver con el tema productivo, pues, por supuesto, vamos a coadyuvar para coordinar con las diferentes instancias del gobierno para que este periodo sea lo más rápido posible. Viceministro, usted hablaba diferentes medidas y decisiones que se están tomando en el corto plazo para reactivar el sector productivo. ¿En qué líneas se está trabajando? ¿Qué decisiones ya ha tomado el gobierno o va a tomar para las soluciones en el corto plazo, por favor? Sí, justamente primero lo que estamos haciendo es continuar y esto no ha parado durante los últimos 7 meses, es continuar articulando con los diferentes sectores. De hecho, hoy me salí un momento de la reunión, estamos en una reunión con los micro y pequeños empresarios, muy preocupados también, una parte de ellos que tiene muchas demandas porque, por supuesto, también estos 50 días de bloqueo los ha afectado. Y primero, a partir de esa articulación, poder generar justamente esas medidas. Algunas, como te mencionaba, el tema de la estabilización del precio de los alimentos, ya las hemos ido asumiendo como Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua, porque es de nuestra competencia. Hay algunas otras que tienen que ver con específicamente medidas en el ámbito financiero que han estado solicitando especialmente los micro y pequeños empresarios para poder recuperar esa capacidad de pago que tienen ante diferentes entidades financieras, algunos otros acceso a financiamiento. Bueno, hay diferentes temáticas. En el caso del sector productivo, pues por supuesto requieren combustible, requieren también el poder paralizar de alguna forma o reprogramar el tema de sus deudas con el sistema financiero. Estamos coadyuvando, por supuesto, con el Ministerio de Economía, quien es el que ve este ámbito. En el caso tributario, hemos estado hace poco con el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales y con el viceministro de Política Tributaria, donde se están viendo temas
como ya ha sido la implementación de la ley de alivio tributario y algunas otras medidas que sean también que vayan a coadyuvar justamente con estas necesidades que hoy requieren los diferentes sectores, que tienen que ver básicamente con el nivel de regulación que tiene el Estado con el sector productivo, y eso tiene que ver con regulación laboral, regulación tributaria, regulación financiera y en algunos casos regulación sectorial propiamente dicha, dependiendo de cada uno de los sectores. Entonces, es importante poder continuar a la par de hacer las reuniones de articulación para recibir las necesidades, también ir implementando las medidas de emergencia para poder dinamizar nuevamente la economía. Y algo importante, Diego, lo que te mencionaba al inicio, es no descuidar tampoco, si te das cuenta, ahí son muchas vías que tenemos que cubrir, pero estamos todo el gobierno predispuesto a hacerlo, que es el tema del segundo camino, que tiene que ver con medidas de mediano y largo plazo, porque son esas, como lo ha establecido nuestro presidente, las que definitivamente van a apoyar para que la reactivación sea definitiva en el país, y esto tiene que ver con normas estructurales. Se ha hablado de la nueva ley de minería, la nueva ley de hidrocarburos, se tiene que ver en la nueva ley de inversión, es muy importante, porque lo que tenemos que ver es también hacia adelante, es decir, poder generar la certidumbre, la seguridad jurídica necesaria para que las inversiones actuales en el país, que es con las que normalmente nosotros estamos a diario teniendo contacto, tengan la seguridad necesaria para continuar invirtiendo en el país, pero también volver a atraer a lo que ya veníamos haciendo durante los 6 meses antes del bloqueo, que era ir a los diferentes países a vender a Bolivia para que vengan a invertir. Entonces, son dos vías que tienen que ir de manera paralela. Estamos trabajando en esa vía. Entiendo que todas las carteras de Estado están en esa misma línea y esperamos poder responder a todas esas necesidades de los diferentes sectores productivos y, por supuesto, que también repercuten en las necesidades de las familias bolivianas. A propósito de esto que menciona usted, viceministro, esto que fue anunciado por el presidente hace más de un mes, recuerdo a principios de mayo que daba casi un decálogo de las leyes que eran cruciales e importantes para, decía, enviar inmediatamente a la Asamblea, pero hemos hablado con asambleístas y nos dicen no nos ha llegado ningún proyecto de ley. ¿Estos ya salieron del Ejecutivo o de las carteras correspondientes y alguien que tenía que apilarlas, agruparlas y enviar a la Asamblea no está haciendo? ¿O en qué anda eso, viceministro? Entiendo que los diferentes proyectos o anteproyectos de legislación se han ido trabajando en los diferentes sectores. En el caso de hidrocarburos está, por supuesto, el Ministerio de Hidrocarburos. En el caso de la nueva ley de minería es el Ministerio de Minería. Y en el caso de la ley de inversiones, han estado trabajando el Ministerio de Planificación del Desarrollo conjuntamente con el Ministerio de Economía. Ya se tiene avanzado los diferentes anteproyectos. Se necesitaba justamente el tema de la articulación con algunas instancias, en este caso para ver el tema de la socialización. Ustedes saben bien y el presidente lo ha establecido, que es muy importante generar socialización de las normativas, tanto en este caso con el órgano legislativo, que va a ser muy importante la coordinación a nivel órgano legislativo para que el órgano legislativo también viabilice rápidamente estos anteproyectos de ley, pero también con los diferentes sectores. Entonces, lamentablemente, ese proceso se ha frenado de alguna forma por la emergencia que nos generó estos 50 días de bloqueo, que por supuesto entenderás nos han demandado mayor tiempo a todas las carteras de Estado en solucionar problemas de emergencia. Sin embargo, estoy seguro que en los próximos días muy cercanos se van a ir generando este proceso de socialización y con los diferentes sectores y coordinación con el órgano legislativo para que muy pronto podamos contar con esa legislación que va a ser muy importante para el futuro y el desarrollo de nuestro país. Viceministro, queremos agradecerle mucho la gentileza de atendernos en medio de esta reunión que usted nos decía tiene con pequeños empresarios. Gracias, un fuerte abrazo.
Diego, siempre es un gusto estar en tu programa. Yo te agradezco más bien y a través tuyo también quiero hablar a toda la audiencia y decirles que estén seguros que estamos trabajando desde las diferentes para poder generar estas. Estaba el viceministro Gustavo Jáuregui, se cortó al final la comunicación, viceministro de Políticas de Industrialización, que nos decía ya se están tomando algunas decisiones en el corto plazo, casi inmediato, post bloqueos, y en paralelo se está trabajando en el mediano y en el largo plazo.